Agosto de 1962. Bajo el pálido cielo ártico, un leviatán de acero avanzaba sigilosamente a través de la oscuridad. El USS Skate, SSN 578, un submarino de propulsión nuclear de clase Skipjack, se deslizaba bajo 10 pies de hielo ancestral. Su pulso sonar reverberaba débilmente en el agua, como un latido amortiguado por la nieve. La tripulación llevaba 3 semanas sumergida. Su mundo se reducía al zumbido de las turbinas, el susurro de los recicladores de aire y el crujir metálico de la presión que se cernía desde arriba. Más allá del casco, el agua estaba a 2 grados de congelarse. Sobre ellos, una capa de hielo capaz de aplastar un barco, como si fuera una lata de raciones, si emergían en el lugar equivocado. El comandante James Calvert se encontraba en el puente, con los ojos fijos en la pantalla sonar de un verde brillante. «Nos estamos acercando al polo», murmuró en voz baja. Alrededor de él, 30 marineros parecían más fantasmas pálidos que hombres. Su piel, blanqueada por la luz fluorescente y la vigilia incesante. Intentaban algo que pocos habían imaginado posible. Llevar un submarino nuclear bajo el Polo Norte y demostrar que América podía atacar o desaparecer desde cualquier lugar del mundo. La Guerra Fría ya se había extendido hasta la estratosfera. Satélites y aviones espías U-2 mapeaban el globo. Pero en las profundidades se abría otra frontera. El Océano Ártico, una vasta extensión de hielo cambiante y crestas inexploradas, se convertía en un campo de batalla silencioso. Quien dominara este territorio podría deslizarse sin ser detectado bajo la Unión Soviética, lanzar misiles y desaparecer bajo el hielo. El Pentágono lo llamaba disuasión estratégica. Los marineros lo llamaban supervivencia. En 1958, el USS Nautilus había sido el primero en alcanzar el polo, abriendo un camino hacia lo que se convertiría en una obsesión. A inicios de la década de 1960, el Laboratorio de Submarinos Árticos de la Armada de los Estados Unidos en San Diego estaba probando algoritmos de sonar para leer el grosor del hielo desde abajo. Era una ciencia de sonido, paciencia y fe en el acero. El Comité de Operaciones Árticas de la Armada denominaba a sus misiones encuestas hidrográficas. Pero todos a bordo conocían el verdadero propósito: mapear rutas para submarinos armados con nucleares que operarán bajo el hielo sin ser detectados por las redes sonar soviéticas en el mar de Barents. El reactor del Skate vibraba a baja potencia. La tripulación mantenía silencio radiofónico. Sobre ellos, la flota norte soviética se expandía rápidamente desde Murmansk hacia Severomorsk. Sus nuevos submarinos Hotel y Echoclast transportaban misiles balísticos, rudimentarios pero funcionales. Y los almirantes soviéticos estaban convencidos de que el hielo ártico les ofrecía terrenos seguros de patrullaje. Washington no estaba de acuerdo. Si los soviéticos podían esconderse allí, los estadounidenses también podían. Y de manera más sigilosa. Las órdenes de Calvert eran deliberadamente vagas. Realizar operaciones extendidas bajo el hielo, registrar datos acústicos y probar la capacidad de emergencia a través de hielo de grosor desconocido. En la práctica, significaba encontrar la manera de sobrevivir donde los mapas eran ficción y las brújulas mentían. El campo magnético de la Tierra, cerca del polo, convertía la navegación en una tarea incierta. Aún los sistemas giroscópicos más avanzados se desfasaban varios kilómetros cada día.
Los hombres se guiaban por la estimación de sus trayectorias y por la suerte. Uno de los marineros más jóvenes, David B. Smith, un técnico de sonar de 23 años, describió más tarde la sensación de estar allí. Se podía escuchar el hielo moviéndose por encima. No era un sonido estático, era un ente vivo. Podrías jurar que estaba hablando. En la sala de control, el sonido era inconfundible. Un crujido constante, un quejido, como si enormes huesos se estuvieran desplazando. La tripulación dormía en turnos de 2 horas, empapados en sudor en literas confinadas, mientras la condensación goteaba del techo. El 17 de marzo de 1959, el Skate había logrado romper por primera vez el hielo polar. Ahora, 3 años después, el segundo viaje de Calvert tenía un propósito más ambicioso: explorar la Lumino-Soft Ridge, poner a prueba los ejercicios de emergencia para la superficie y recopilar datos para futuros submarinos de misiles. El hielo en el polo promediaba 3 metros de espesor, pero las crestas de presión podían elevarse hasta 15, atrapando a un submarino como si estuviera en ámbar. La tripulación tenía una única esperanza: la imagen de sonar, primitiva y fantasmal, mostrando sombras de hielo como nubes en reversa. La presión psicológica era tan peligrosa como la física. Navegar bajo el hielo significaba que no había lugar para el error. Sin luz solar, sin comunicación directa y casi sin opciones de rescate. Era la forma más pura de aislamiento, diría Calvert más tarde. Estás bajo algo que no le importa si existes. Mientras tanto, Washington y Moscú se acercaban a la catástrofe. El año en que el Skate realizó su segundo recorrido ártico, el mundo estaba a meses de la crisis de los misiles en Cuba. Los analistas de inteligencia temían que los submarinos de misiles soviéticos pudieran emerger del hielo polar a una distancia de ataque del continente estadounidense. La Marina veía el Ártico no como un desierto helado, sino como una carretera secreta, un lugar para posicionar submarinos de misiles Polaris capaces de contraatacar incluso después de un primer ataque nuclear. Las misiones en el Ártico fueron el preludio de la transformación de los servicios silenciosos. La Fuerza Submarina de la Marina de los Estados Unidos, que antes se enfocaba en patrullas en el Pacífico, ahora miraba hacia el norte. El USS Sea Dragon, SSN 584, se unió al Skate en 1960 y su encuentro en el Polo Norte se convirtió en un acto simbólico de dominio. 2 submarinos, a cientos de pies por debajo del hielo sólido, se encontraban en medio de la nada. Las fotos tomadas a través de la escotilla abierta mostraban a marineros de pie sobre el hielo con la bandera americana. La palabra clasificado estaba estampada en cada impresión. Técnicamente, los números eran asombrosos. Cada reactor producía 15.000 caballos de fuerza, impulsando las embarcaciones a más de 20 nudos sumergidos. Pero en el Ártico, la velocidad significaba riesgo. Los quilla de hielo se extendían profundamente en el agua como lanzas afiladas. Una colisión a esa profundidad podría romper el casco. Los ingenieros de Electric Boat en Groton, Connecticut, habían reforzado las estructuras de las aletas para atravesar el hielo delgado. La técnica, conocida como sondeo, era una maniobra calculada de superficie que utilizaba ajustes de lastre para emerger. Sin embargo, nadie había probado este método en las profundidades del Ártico Central hasta que llegó Skate. A finales de 1962, la Marina de los Estados Unidos comenzó a planificar las operaciones Sunshine 2, una serie de travesías encubiertas bajo el hielo destinadas a mapear las capas acústicas. Estos canales de sonido eran corredores naturales donde las señales de sonar viajaban más lejos, formando autopistas invisibles de detección y evasión. Los mismos principios guiarían más tarde la operación Ivy Bells, cuando los submarinos estadounidenses interceptaron cables de comunicación soviéticos. Pero en aquellos inicios de la década de 1960, todo era aún un experimento, una mezcla de valentía, cálculo e improvisación.
Los registros de la misión de Skate parecen fragmentos de un sueño. Un dosel de hielo espeso, la superficie negada. Temperatura estable, moral de la tripulación alta. Presión parcial de oxígeno del reactor aceptable. Cada línea oscurecía la realidad de que estaban a un fallo mecánico de ser sepultados. A las 900 horas automáticas del 11 de agosto de 1962, el sonar ascendente del submarino detectó un delgado parche. «Contacto en superficie posible», reportó Smith. Calvert ordenó volar el lastre. Una oleada de burbujas retumbó hacia arriba. El casco vibró y finalmente la proa emergió. La luz se derramó a través del pozo del periscopio, un frío resplandor cristalino. Los hombres vitorearon suavemente, como si temieran que el hielo pudiera oír. Abrieron la escotilla y ascendieron a un mundo de silencio. El aire ártico golpeaba sus rostros y a su alrededor se extendía un horizonte blanco en todas direcciones. No había sonido, salvo el leve crujido de los flujos en movimiento. Plantaron una bandera, registraron las coordenadas y tomaron muestras de radiación. Un marinero bromeó que estaban de pie sobre la cima del planeta, mientras otro murmuró, o bajo ella. Ese breve momento de triunfo ocultaba una verdad mayor. América ya no se contentaba con océanos abiertos. La frontera se había movido hacia el norte, al laberinto helado bajo el polo, donde las máquinas susurraban y las naciones cazaban sin huellas. La carrera bajo el hielo había comenzado. Y en esa carrera, el silencio era sinónimo de supervivencia. Para 1964, el Ártico se había convertido en un tablero de ajedrez que nadie podía ver. Bajo ese techo cambiante de hielo azul-blanco, los submarinos se deslizaban como fantasmas. Su presencia se confirmaba únicamente por un leve ping de sonar o el silencio repentino que seguía. Washington y Moscú reclamaban ambos la región como su propio escudo estratégico, un lugar donde la disuasión podía ocultarse bajo la calma engañosa de los casquetes polares. Sin embargo, la verdad era menos poética. Ambas partes estaban ciegas. Los mapas eran poco fiables, las brújulas fallaban cerca del polo, y hasta el sonar más sofisticado luchaba contra los ecos caóticos de los bordes de hielo. Los triunfos del USS Skate habían inspirado a la Marina a profundizar más en ese reino helado. En 1963, el USS Thresher, SSN 593, la joya de la nueva generación de submarinos nucleares de ataque rápido, comenzaba su propia travesía hacia lo desconocido, donde la esencia de la Guerra Fría se entrelazaba con el misterio del Ártico. Las profundidades del océano. Podría escuchar y ser escuchado a distancias inimaginables. La tragedia del USS Thresher, que se hundió en aguas cálidas durante una prueba, resonó en los pasillos de la Marina. El horror de perder a 129 hombres en un instante sembró la duda y el miedo. ¿Cómo podían los submarinos, considerados titanes de la guerra moderna, sucumbir tan fácilmente? La pérdida no solo fue un golpe a la moral, sino una llamada de atención sobre la vulnerabilidad de estas majestuosas máquinas. La investigación posterior reveló que un fallo en una tubería de agua salada había desencadenado una serie de eventos catastróficos, cortando sistemas eléctricos cruciales que controlaban las válvulas de apagado del reactor. Sin propulsión, el Thresher se hundió más allá de los 370 metros, donde la presión lo desintegró en un instante. A partir de esta tragedia, la Marina estableció el programa SubSafe, un esfuerzo por implementar sistemas de seguridad redundantes y protocolos de inspección más estrictos. Sin embargo, el Ártico, con su vastedad y desolación, no se dejaba intimidar por listas de verificación. Para 1965, el USS Sea Dragon y el USS Sargo estaban llevando a cabo patrullas polares continuas. Estas misiones no solo se enfocaban en la recolección de datos ambientales, sino que también tenían un objetivo más siniestro. Los operadores de sonar fueron instruidos para registrar anomalías, armónicos de hélices difusos y firmas acústicas de cascos desconocidos, indicadores de que submarinos soviéticos también se aventuraban bajo el hielo. Los registros soviéticos, más tarde, confirmaron esta inquietante realidad. El K-19,
conocido como el Hiroshima de la Flota del Norte, había intentado la navegación bajo el hielo ese mismo año. Un escape de reactor obligó a su tripulación a emerger en la oscuridad casi total, contaminando a la mitad de su equipo. Los marineros soviéticos, con un humor amargo, bromeaban sobre el Ártico, sugiriendo que estaba maldito, un reino donde nada humano podía permanecer por mucho tiempo. La Marina de los Estados Unidos no se dejaba llevar por fantasmas. Veía oportunidades. En 1966, el USS Halibut, un submarino de misiles convertido, comenzó misiones de reconocimiento encubiertas bajo el borde ártico. Su propósito aparente era probar la navegación en aguas polares, pero en su interior llevaba cápsulas de cámara especializadas, boyas acústicas y sonar experimental diseñado por Bell Labs. La idea era audaz: localizar submarinos soviéticos por los débiles sonidos de sus bombas de refrigeración o la cavitación de sus hélices. Sin embargo, la acústica bajo el hielo era notoriamente impredecible. El hielo reflejaba y distorsionaba el sonido, como un espejo de feria, creando zonas de sombra donde los submarinos podían desaparecer por completo. La búsqueda para mapear estas zonas se convirtió en una obsesión científica. La Marina recurrió a investigadores civiles del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Washington. Estos realizaron experimentos de deriva ártica, utilizando boyas de sonar congeladas en el hielo para estudiar cómo viajaban las ondas sonoras a través de las capas de agua fría. Sus hallazgos transformarían la doctrina naval. Por debajo de 500 metros, un fenómeno peculiar conocido como el canal de sonido profundo permitía que las ondas acústicas viajaran miles de kilómetros con poca pérdida. Si un submarino estadounidense lograba posicionarse en esas profundidades, podría escuchar y ser escuchado en un vasto océano silencioso, donde la única certeza era la imprevisibilidad del hielo y la amenaza constante de un enemigo oculto. El océano se convertía en un vasto campo de batalla, donde una banda de submarinos podía detectar a su adversario a través de la inmensidad del agua. El Ártico, lejos de ser un simple mapa, se transformaba en un amplificador colosal. En febrero de 1967, el USS Queenfish, SSN 651, iniciaba sus pruebas bajo el hielo. Aunque la misión era clasificada, su objetivo era claro: probar los más avanzados sistemas de navegación, utilizando giroscopios corregidos por posiciones estelares a través de pequeños orificios en el hielo. Sin embargo, la tripulación enfrentaba a un enemigo aún más implacable que los soviéticos: la fatiga. Los submarinistas describían días que se desdibujaban unos en otros. La sensación de dirección se desvanecía por completo. «Es como estar dentro de un latido», diría más tarde un teniente. «El pulso del barco se convierte en el tuyo». En Moscú, el almirante Sergei Gorshkov, comandante de la Armada Soviética, estaba decidido a no permitir que los estadounidenses dominaran las rutas polares. Su flota del norte se expandía rápidamente, incorporando submarinos balísticos de clase Yankee, capaces de lanzar 12 misiles nucleares R-27 desde debajo del hielo. Estas armas, aunque menos precisas que sus contrapartes estadounidenses, otorgaban a la URSS lo que había carecido durante tanto tiempo: una creíble capacidad de segundo ataque. Los navegantes soviéticos se entrenaban en secreto para operar en la oscuridad polar, confiando en rudimentarios sonares bajo el hielo y en canales de agua abierta causados por el desplazamiento de las placas de hielo. La carrera por el dominio no era solo estratégica, era profundamente personal. Los submarinistas estadounidenses se veían a sí mismos como herederos del legado de los servicios silenciosos en tiempos de guerra: exploradores armados con reactores en lugar de brújulas. Por su parte, las tripulaciones soviéticas, alimentadas por relatos de resistencia durante la Gran Guerra Patriótica, consideraban la navegación ártica como una prueba de fuerza de voluntad y orgullo nacional. Cada viaje era una confrontación entre el miedo y el deber, entre el metal y el hielo. Desde el punto de vista técnico, los avances eran asombrosos. Los submarinos de clase Skipjack y Permit lograban una maniobrabilidad superior gracias a sus diseños de casco en forma de lágrima,
inspirados en principios hidrodinámicos tomados de los delfines. Reactores como el S-5W podían funcionar durante años sin necesidad de reabastecimiento. Sus turbinas silenciosas los camuflaban ante las matrices de sonar soviéticas. Los ingenieros experimentaban con recubrimientos de polímero que absorbían las ondas sonoras y con diseños especiales de hélices que reducían el ruido. Era un juego de decibelios donde el silencio se convertía en sinónimo de supervivencia. Para 1968, ambas marinas habían cruzado el umbral de la temeridad. Estados Unidos perdió el USS Scorpion, SSN 589, en circunstancias misteriosas en el Atlántico, posiblemente debido a una falla en un torpedo. Algunos oficiales de inteligencia especulaban que había estado siguiendo a un submarino soviético cerca del estrecho de Groenlandia e Islandia, una puerta clave hacia las rutas árticas. Mientras tanto, los soviéticos sufrían la catastrófica pérdida del K-129, un submarino balístico que se hundió al norte de Hawái con 98 tripulantes a bordo. Washington vio una oportunidad en esta tragedia. La CIA y la Marina lanzaron el proyecto Azorian, un esfuerzo audaz que prometía cambiar el curso de la Guerra Fría en los océanos helados. Mientras las sombras del conflicto se alargaban, el Ártico se convertía en un escenario donde la valentía, la tecnología y la estrategia se entrelazaban en una danza mortal, donde el silencio podía ser tan letal como un disparo. Un plan audaz se gestaba en las profundidades del océano. Un esfuerzo monumental para recuperar los restos de un submarino nuclear soviético hundido, utilizando un barco de minería disfrazado, construido por Howard Hughes. Oficialmente, el Glomar Explorer se dedicaba a recolectar nódulos de manganeso del fondo marino. Sin embargo, su verdadero propósito era levantar una sección de un submarino soviético, sumergido a 5.000 metros de profundidad. La experiencia en el Ártico había enseñado a los ingenieros estadounidenses cómo operar en frías y aplastantes profundidades, donde ningún ser humano podría sobrevivir. La línea entre la exploración y el espionaje se desdibujaba de manera alarmante. En el helado norte, una nueva guerra de inteligencia se desplegaba. El USS Halibut, un submarino de reconocimiento, estaba equipado con dispositivos de fotografía submarina, trineos controlados a distancia que capturaban imágenes del lecho marino y de las crestas de hielo. Estas fotografías ayudaron a crear mapas detallados de las rutas de los submarinos soviéticos en las aguas heladas de las tierras desoladas y el mar de Kara. Para 1969, los analistas de inteligencia estadounidenses podían identificar las clases de submarinos soviéticos solo a partir de su huella acústica. El Ártico, antaño un enigma, se convertía en un laboratorio de vigilancia. No obstante, la presión sobre la tripulación era inmensa. Los submarinistas comenzaron a desarrollar claustrofobia, insomnio y desorientación. Después de un mes, uno de los veteranos del Sea Dragon comentó que empezaba a soñar en sonar. Los informes psiquiátricos de la época, que más tarde fueron desclasificados, señalaban un aumento en los casos del síndrome de ansiedad polar, una mezcla de aislamiento, fatiga por ruido y privación sensorial. En esos espacios cerrados no había ventanas, ni días, ni noches, solo un zumbido interminable que difuminaba la frontera entre la vigilancia y la locura. En 1969, el USS Queenfish logró lo que antes se consideraba inimaginable: una travesía completa bajo el hielo, desde el Atlántico hasta el Pacífico, atravesando el Polo Norte. La misión duró más de 2 meses, navegando a través de capas de hielo aplastantes y constante interferencia del sonar. Cuando el submarino emergió cerca de Point Barrow, Alaska, la tripulación salió tambaleándose como hombres renacidos. Su éxito marcó la madurez de la doctrina de guerra bajo el hielo de América. El Ártico ya no era una barrera, se había convertido en una autopista invisible a los satélites y a prueba de radar. El almirante Hyman Rickover, padre de la Marina Nuclear, observaba estos logros con una mezcla de orgullo e inquietud. «Hemos dominado la propulsión», declaró ante el Congreso, «pero no la humildad». Su advertencia resultó profética. Bajo el hielo,
Cada lado continuaba empujando los límites de la física y la suerte. Los accidentes eran inevitables y el descubrimiento inaceptable. El silencio del Ártico se convirtió en el camuflaje perfecto tanto para la brillantez como para el desastre. La década concluyó con las regiones polares transformadas en arenas invisibles de poder. Los submarinos Polaris, armados de América, merodeaban bajo el hielo, sus misiles capaces de aniquilar ciudades en cuestión de minutos. Los sonaristas soviéticos se colgaban como carámbanos metálicos de los flujos que se desplazaban, escuchando los susurros tenues de las hélices estadounidenses. Y a través de todo esto, el hielo se movía y se agrietaba, indiferente a las ambiciones que se arrastraban por debajo de su superficie. Para los hombres que sirvieron allí, el Ártico era una paradoja, puro y letal, hermoso e indiferente. No eran los rusos los que temíamos, escribió un marinero en su bitácora. Era el silencio. Ese silencio se extendía por el mundo, un frente inquebrantable y sin sonido, donde las máquinas más avanzadas de la humanidad aguardaban una orden que todos deseaban que nunca llegara. Para la década de 1970, el Ártico se había transformado en un cementerio de ambiciones. Lo que comenzó como exploración había evolucionado en un concurso de resistencia entre dos imperios que medían su poder en la quietud. El océano bajo el hielo ahora estaba tejido con líneas de vigilancia, arreglos de hidrófonos y los restos de submarinos que se habían aventurado demasiado en la oscuridad. Las batallas más secretas de la Guerra Fría ya no se libraban en tierra o en órbita. Pulsaban silenciosamente bajo el techo helado del planeta. El siguiente paso de la Armada de los Estados Unidos fue la Operación Ivy Bells. En octubre de 1971, el USS Halibut se deslizó por debajo del Mar Estéril, bajo órdenes tan secretas que ni siquiera su tripulación conocía el alcance completo de la misión. Oficialmente, estaba recopilando datos oceanográficos. En verdad, transportaba un equipo de buzos entrenados por la Agencia de Seguridad Nacional para hacer lo imposible: localizar y conectar un cable de comunicación submarino soviético que unía la base naval de Petropavlovsk con el comando de la tierra firme. El cable yacía a 120 metros bajo la superficie, justo al lado de la península de Kamchatka, muy dentro de las aguas territoriales soviéticas. Fue el acto de espionaje más audaz jamás intentado bajo el mar. Guiado por sonar y un mapa capturado de las rutas de los cables soviéticos, el Halibut se deslizó por el fondo marino, desplegando cámaras de sapo apodadas pez para escanear en busca del cable. Tras días de búsqueda, lo encontraron. Una línea pálida medio enterrada en sedimento. Los buzos emergieron de la cámara de aire, con trajes rígidos por el frío, trabajando bajo la luz roja. Adherían un pod de grabación magnética del tamaño de una maleta, alimentado por baterías de larga duración, diseñado para capturar cada palabra transmitida a través de esa línea. Cuando el Halibut regresó semanas después, el pod fue recuperado y sus datos enviados a la sede de la NSA en Maryland. Las grabaciones eran un tesoro. Los almirantes soviéticos, creyendo que el cable era intocable, habían discutido movimientos de flota, problemas en reactores y la preparación de misiles en un lenguaje claro. La operación continuó durante casi una década. Cada año se colocaban nuevos pods en el cable, cada uno capturando miles de horas de conversación. Por primera vez, los Estados Unidos podían escuchar el pulso de la Armada soviética sin una sola señal en el aire. Sin embargo, en 1981, el silencio fue roto. Un ex empleado de la NSA, Ronald Pelton, vendió el secreto de Ivy Bells a la KGB por $35,000. Los soviéticos descubrieron la intervención del cable y recuperaron el dispositivo, exhibiéndolo ante las cámaras de televisión como prueba de la agresión submarina americana. La historia de Ivy Bells no solo revela la audacia del espionaje, sino también la fragilidad de la confianza en un mundo donde el silencio puede ser tanto un refugio como una trampa mortal. En las profundidades del océano, donde las sombras ocultan secretos, la lucha por el dominio continúa,
recordándonos que incluso en la más profunda oscuridad, las palabras pueden ser las más poderosas de todas. Una casa sin tregua, un juego de sombras y sonidos en el vasto océano. La operación Ivy Bells, que había sido un bastión de la inteligencia estadounidense, se desmoronó de la noche a la mañana, dejando al Ártico, alguna vez un santuario invisible de América, expuesto y vulnerable. Sin embargo, esto era solo una capa de la cacería silenciosa que se desarrollaba bajo el hielo. Durante la década de 1970, submarinos estadounidenses y soviéticos se acechaban mutuamente en las profundidades heladas, como depredadores en un crepúsculo perpetuo. Ambos bandos desarrollaron sonares especializados para operar bajo el hielo, arreglos de banda ancha capaces de identificar a un enemigo por el ritmo de su hélice o la frecuencia de sus bombas de refrigeración. Los Estados Unidos introdujeron submarinos Sturgeon y, más tarde, de la clase Los Ángeles, naves más silenciosas y rápidas que cualquier cosa que se hubiera visto antes. Los soviéticos respondieron con las clases Víctor y Taifún, enormes embarcaciones diseñadas para transportar misiles balísticos bajo la cubierta polar. El Taifún, una pesadilla para la OTAN, se erguía como el submarino más grande jamás construido, superando los 170 metros de longitud, con doble casco y 2 reactores nucleares. En 1982, analistas de inteligencia rastrearon uno que emergía cerca del polo a través de imágenes satelitales. Su tamaño era descomunal, un monstruo industrial disfrazado de Estado-nación, que superaba las crestas de hielo que lo rodeaban. Para contrarrestarlo, la Marina de los Estados Unidos, de submarinos soviéticos, manteniendo contacto sonar durante semanas, aguardando el momento en que estos transmitieran o emergieran a la superficie. Era un baile mortal. Un movimiento en falso, una cresta no detectada, podía significar la destrucción mutua. La tensión a bordo de estas misiones era constante, como una cuerda tensa a punto de romperse. El sonido de un submarino soviético acercándose, apenas audible sobre el estático del océano, podía hacer que cada nervio se erizara. Uno no respiraba, recordaba un operador de sonar del USS Badfish. Solo mirabas la traza moverse por la pantalla y rezabas para que no se dirigiera hacia ti. En 1974, el USS Pintado colisionó con un submarino soviético de clase Yankee cerca de la península de Kola. Ambas embarcaciones regresaron a casa con los cascos abollados, la pintura raspada y órdenes estrictas que les prohibían hablar de ello. Los accidentes se multiplicaron a medida que la tecnología avanzaba. En 1986, el submarino soviético K-219 sufrió una explosión catastrófica de un misil mientras patrullaba el Atlántico Norte. Su reactor fue salvado de un colapso inminente por un joven marinero de 20 años, Sergei Premenin, quien murió al cerrar manualmente el sistema. Hoy en día, el pecio reposa en el fondo del mar, con los núcleos del reactor intactos, una tumba y una advertencia a la vez. El lecho del océano Ártico se convirtió en un museo de tales tragedias, cada casco oxidado un monumento a la audacia y al error humano. Mientras tanto, la tecnología transformaba el océano en un puesto de escucha. Los Estados Unidos desplegaron el sistema de vigilancia acústica SOSIS, una red de hidrófonos que se extendía desde Groenlandia hasta las Aleutianas. Los datos se canalizaban hacia el cuartel general de la Fuerza Submarina del Atlántico en Norfolk. Ahora, los analistas podían identificar un submarino soviético solo por su sonido. El servicio silencioso había evolucionado, convirtiéndose en un ecosistema de espionaje profundo, donde cada burbuja de aire y cada crujido del metal contaban historias de vigilancia y tensión. Una sinfonía de Guerra Fría que resonaba a través de las oscuras y heladas aguas del norte. El servicio de escucha y el Ártico, su amplificador. Para la década de 1980, la rivalidad entre las superpotencias había entrado en una fase psicológica. Los submarinistas ya no solo realizaban misiones, se embarcaban en juegos de resistencia, medidos en semanas de silencio sumergido. Los submarinos soviéticos se adentraban en las profundidades,
ocultándose bajo las termoclinas, mientras que las tripulaciones estadounidenses utilizaban atenuadores bajo el hielo para romper el contacto sonar. Cada lado ponía a prueba los límites del otro, conscientes de que una única colisión o una señal mal interpretada podría desatar una guerra que ninguno podría ganar. En 1984, el USS Dallas y el USS Bremerton llevaron a cabo un ascenso casi simultáneo bajo el hielo, como parte de una demostración de presencia en medio de las crecientes tensiones de la era Reagan. Las fotografías, que más tarde fueron desclasificadas, mostraban a marineros de pie sobre la capa de hielo, sosteniendo la bandera de las estrellas y franjas, bajo un cielo de blanco interminable. Era tanto un acto de desafío como de desesperación. Un recordatorio de que el control del Ártico no se trataba de geografía, sino de miedo. Quien mejor pudiera ocultarse, sobreviviría más tiempo. Dentro de la Unión Soviética, el colapso económico comenzaba a corroer las ambiciones de la Marina. La seguridad de los reactores se degradaba, los presupuestos de mantenimiento desaparecían y los marineros no recibían su salario durante meses. Sin embargo, incluso en su declive, la flota del norte continuaba sus patrullas bajo el hielo, cada una de ellas una declaración de resistencia. No podíamos igualar su tecnología, admitió más tarde un exoficial soviético, pero podíamos igualar su valentía. La última década de la Guerra Fría presenció un último estallido de locura. El USS Parche, SSN 683, un submarino altamente modificado y equipado para espionaje submarino, regresó a las tierras desoladas y los mares de Okhotsk para reemplazar los micrófonos perdidos de Ivy Bell con nuevos que podían transmitir datos mediante ráfagas encriptadas. Transportaba manipuladores, drones de inmersión profunda y cámaras capaces de fotografiar cables más delgados que la muñeca de un hombre. Estas misiones difuminaban la línea entre submarino y satélite espía, todo llevado a cabo en el oscuro silencio del Ártico. Luego, casi imperceptiblemente, la carrera llegó a su fin. En 1989, mientras el muro de Berlín se agrietaba y la Unión Soviética comenzaba a desmoronarse, las patrullas árticas se ralentizaban. La última gran operación bajo el hielo de Estados Unidos durante la Guerra Fría fue ICX-89, una misión científica conjunta de la Marina que trataba al Ártico no como un campo de batalla, sino como un experimento. Se invitó a periodistas, las cámaras rodaron, el hielo, indiferente como siempre, brillaba sobre hombres que ya no tenían que ocultarse. El colapso de la URSS dejó a cientos de submarinos soviéticos desactivados, con sus reactores en decadencia y en fiordos remotos. Los submarinos estadounidenses cambiaron su enfoque hacia la vigilancia de nuevas potencias nucleares y la protección de cables submarinos. El Ártico volvió a caer en el silencio, pero este silencio ya no era amenazante, era Eli Hayak. Aquellos que habían vivido los años bajo el hielo hablaban de ellos con reverencia, como un eco de una era que, aunque oscura y tensa, había forjado un legado de resistencia y valor en las profundidades heladas del norte. El comandante James Calvert, ahora retirado, lo describió como la frontera más solitaria jamás explorada. Los veteranos soviéticos lo llamaron el mar de los fantasmas. En esa desolada inmensidad helada, los hombres no solo se enfrentaron a sus enemigos, sino también a su propia fragilidad. Máquinas diseñadas para destruir el mundo revelaron, en cambio, cuán pequeño era realmente aquel mundo. En 1998, el USS Queenfish regresó al Ártico en un viaje simbólico que marcaba el final del siglo, surcando las mismas crestas que el Skate había cruzado casi 40 años antes. Bajo el hielo yacen los restos del Thresher, K-219, K-129 y muchos otros, cada uno representando un capítulo de una guerra que nunca fue declarada, pero siempre se libró. El océano guarda sus secretos, como siempre lo ha hecho. La casa silenciosa no dejó metales, ni desfiles, ni discursos de victoria. Su legado se midió en datos, en escombros y en contención. El Ártico mismo se convirtió en un monumento, un vasto archivo congelado de ambición y miedo.
Los hombres que cazaron en sus profundidades regresaron a casa con el conocimiento de que las batallas más silenciosas suelen ser las más peligrosas. Al final, la Guerra Fría bajo el hielo ártico no se trataba de conquista, ni siquiera de disuasión. Era una cuestión de resistencia. La voluntad humana de avanzar hacia lugares donde la luz no puede alcanzar, de dominar el mundo, aprendiendo a desaparecer en él. El hielo permanece, cambiando y susurrando como lo hacía entonces, y en algún lugar debajo de él, los ecos de las hélices aún flotan en la oscuridad. Recuerdos de los años en que el silencio mismo era un arma.